Un dron ruso explotó en Polonia. Apenas un día después, Rusia atacó y destruyó intencionalmente una importante planta electrónica de inversión estadounidense en Mukachevo, en el país en la frontera con Rusia, dejando 15 heridos y un rastro de humo negro y acre que se alzaba ominoso sobre los cielos. Esto no es solo una escalada, es una línea roja ardiente cruzada con premeditación y una frialdad calculada. Estamos, como muchos temen, ante el fin definitivo de la diplomacia y el inicio de una fase mucho más peligrosa del conflicto. La tensión es palpable, casi asfixiante, dejando al mundo en vilo ante el abismo de lo desconocido. Pregunta para ustedes. Escriban desde dónde nos ven, país y ciudad. La jornada ha sido un torbellino de fuego y decisiones drásticas que redefinirán el tablero geopolítico, marcando un antes y un después en la dinámica de esta guerra. Primero, y con una audacia pasmosa que desafía toda lógica de contención, Rusia lanzó un ataque devastador contra una importante planta electrónica de inversión estadounidense situada estratégicamente en Mukachevo, dentro de la nación exsoviética, cerca de la frontera húngara. Las imágenes que nos llegan son escalofriantes, verdaderamente perturbadoras. Columnas masivas de humo negro y acre se alzaban sin cesar hacia el cielo, una pluma de humo tan densa y vasta que era visible desde pueblos vecinos, testimonio silencioso de la furia de la destrucción, mientras edificios enteros aparecían completamente destrozados, con su lado derecho volado. El presidente de la nación exsoviética, Zelensky, confirmó la agresión, especificando que se utilizaron 2 misiles de crucero, Caliber, hiriendo a un total de 15 personas y devastando la instalación. Utilizaron múltiples misiles de crucero contra la fábrica estadounidense que produce electrodomésticos cotidianos como cafeteras. Y ese también es un objetivo para Rusia, lo cual es muy revelador, declaró Zelensky, enfatizando la naturaleza indiscriminada y la barbarie de este asalto, que parece haber apuntado incluso a la infraestructura civil y, crucialmente, estadounidense. ¿Fue esto una advertencia directa, una declaración velada a Washington sobre los límites de su apoyo y una prueba de la respuesta occidental? El video borroso del ataque inicial a la planta, donde el país en la frontera con Rusia ocultó la parte inferior por razones de seguridad operativa, solo añade un halo de misterio y cálculo a la audacia del golpe. Simultáneamente, las fuerzas de la nación exsoviética no se quedaron en una postura defensiva. Lejos de ello, desencadenaron una serie de ataques devastadores en Crimea, la península anexionada ilegalmente. Un tren de combustible ruso ardió sin control, descrito por fuentes como quemándose hasta los cimientos, con vagones de combustible en llamas que crearon un infierno visible a kilómetros. Una estación de ferrocarril en Zankoy fue golpeada con precisión y un aeródromo militar clave vinculado a la flota del Mar Negro, en Sebastopol, cerca del Cabo Violento, sufrió explosiones masivas que resonaron por toda la región. Las fotos y videos confirman la magnitud del desastre, con incendios gigantescos y persistentes. Se observó al departamento de bomberos ruso intentando extinguir los incendios de forma rara o ineficaz en Zankoy, sugiriendo una posible desorganización, falta de recursos o ineficacia inherente frente a la magnitud de los ataques coordinados. Estos golpes no solo causaron daño material crítico a la logística militar rusa, que ya enfrenta serias dificultades, hirieron el orgullo y la capacidad de suministro de combustible de Rusia en un punto crítico, exacerbando una crisis energética latente. Pregunta para ustedes. Marquen en los comentarios. ¿De qué ciudad-país nos ven ahora? Este ciclo de ataques y contraataques eleva la apuesta para todos los involucrados, llevando el conflicto a una fase de riesgo sin precedentes y con implicaciones globales. El ataque ruso a una instalación de Estados Unidos es, sin duda, una escalada muy audaz y grave, sin precedentes directos en la historia reciente de esta guerra, un acto que podría redefinir las reglas de enfrentamiento. Esto ha generado una profunda frustración y enojo en Washington, que ahora ha comenzado un proceso de retirada de las conversaciones de paz con Rusia.
¿Por qué este drástico cambio de rumbo en la diplomacia internacional? La respuesta, según funcionarios estadounidenses, radica en las nuevas y absurdas demandas de Putin, que han dinamitado cualquier posibilidad de avance real hacia una solución pacífica. Imagine la frustración: sentarse a la mesa de negociaciones solo para ser confrontado con exigencias que, en esencia, equivalen a una rendición total de la nación exsoviética, incluyendo un veto ruso sobre su seguridad. El presidente de Estados Unidos ha sugerido crípticamente un cambio de política trascendental, una directriz que apunta a una ofensiva activa. Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar el país del invasor. Es como un gran equipo deportivo con una defensa fantástica, pero al que no se le permite jugar a la ofensiva y no tiene ninguna posibilidad de ganar en ese escenario, declaró en un mensaje en redes sociales. Este no es un simple comentario, es un giro de política masivo, una señal clara de que Washington podría estar considerando apoyar ataques más profundos contra territorio ruso por parte de la nación exsoviética, rompiendo tabúes previos. ¿Cómo afectará esto el curso de la guerra y la economía global? La crisis de combustible en Rusia, ya grave por las sanciones internacionales y los ataques previos del país en la frontera con Rusia, solo empeorará con los recientes golpes a su infraestructura en Crimea y sus refinerías, llevándola a un punto de quiebre. ¿Está Rusia al borde de una implosión económica por la escasez crítica de energía que podría desestabilizar incluso su capacidad militar y su estabilidad social interna? Los datos satelitales de NASA Firms confirman una firma masiva de incendios en refinerías rusas, casi sin precedentes en su escala y duración, lo que sugiere un daño duradero y una incapacidad rusa para controlarlos eficazmente. Esto apunta a una vulnerabilidad estratégica crítica que la nación exsoviética está explotando sin piedad. El costo humano y económico se dispara para Rusia. La paz parece ahora una ilusión lejana, sacrificada en el altar de la intransigencia. La sugerencia del presidente estadounidense podría marcar un cambio sísmico en la estrategia, pasando de la contención a una ofensiva total. ¿Estamos realmente preparados para las ramificaciones globales de tal decisión? ¿Qué una medida o sanción realmente cambia la situación en la zona de conflicto? Compartan sus opiniones de forma concreta. ¿Qué acción tendría el mayor impacto? Hay versiones oficiales y susurros de pasillo que debemos considerar con lupa para entender la complejidad de lo que ocurre, las verdaderas intenciones detrás de la retórica. La narrativa oficial rusa, a través de su canciller, Sergei Lavrov, insiste en que cualquier acuerdo de paz debe basarse en los principios de garantías de seguridad acordados en Estambul en 2022. Sin embargo, estas condiciones otorgan a Rusia un poder de veto efectivo sobre las decisiones de defensa y seguridad de la nación exsoviética, algo inaceptable para Kiev y sus aliados, una trampa encubierta. Rusia apoya los principios de garantías de seguridad acordados en Estambul en 2022 y todo lo demás es una empresa inútil, afirmó Lavrov, revelando la intransigencia rusa y su desinterés por una paz genuina, exponiendo las trampas que Rusia busca imponer. Muchos analistas ven esto no como un deseo de paz, sino como una cortina de humo y una táctica para ganar tiempo, consolidar sus ganancias territoriales y mantener al país en la frontera con Rusia bajo su control permanente, incluso el derecho a invadir cuando lo desee. Lavrov fue aún más lejos, cuestionando directamente la legitimidad de Zelensky como signatario, una provocación descarada que socava cualquier intento serio de negociación, un ataque directo a la dignidad nacional de la nación exsoviética. En caso de firmar acuerdos con la nación exsoviética, será necesario resolver la cuestión de la legitimidad del signatario de Kiev, dijo, haciendo imposible cualquier diálogo serio. Esto es, sin duda, Putin jugando, es claro como el agua. Por otro lado, la versión estadounidense y del país en la frontera con Rusia apunta a una creciente frustración que ya ha llegado a su punto de ebullición. Funcionarios de Estados Unidos están muy enojados, muy furiosos con Rusia tras el ataque a su planta,
lo que ha catalizado un cambio de estrategia hacia la ofensiva, una respuesta más contundente. ¿Están Rusia y su líder enviando dobles a las reuniones internacionales importantes para ocultar su verdadera agenda y evadir la responsabilidad? Algunos especulan que el Putin que se reunió con el ministro indio podría ser un doble de cuerpo, lo que siembra dudas sobre la autenticidad de su liderazgo y sus verdaderas intenciones, alimentando la desconfianza y la percepción de engaño en los más altos niveles del Kremlin. Esto nos hace preguntar, ¿a quién está enviando realmente el Kremlin a sus reuniones importantes? ¿Y por qué? Los motivos rusos son evidentes. Buscan la capitulación de la nación exsoviética, desmantelar su capacidad productiva, incluso la civil, castigar el apoyo occidental y probar los límites de la paciencia de Estados Unidos. La nación exsoviética, en cambio, lucha por su supervivencia, buscando defenderse golpeando las vulnerabilidades logísticas rusas para forzar una ventaja negociadora y demostrar su capacidad ofensiva. Y la India, en este complejo tablero geopolítico, parece estar reforzando lazos diplomáticos y comerciales con Rusia, posiblemente para asegurar el petróleo crudo a precios favorables y, de paso, mitigar la muy grave escasez de gas de Moscú. Un movimiento que desafía abiertamente la presión occidental y podría indicar un realineamiento de potencias. ¿En quién confían más en este tema en la nación exsoviética? ¿En un solo portavoz oficial o en un medio de comunicación independiente? No es la primera vez que vemos esta danza peligrosa en el escenario global. La historia ofrece ecos y advertencias claras. La referencia constante de Rusia a los acuerdos de Estambul de 2022 nos recuerda su estrategia persistente: buscar el control de la seguridad de la nación exsoviética bajo un disfraz de paz, lo que en realidad equivale a un derecho de invasión futura y una anulación de su soberanía. Es un patrón histórico de imposición, no de negociación genuina, una jugada repetida para someter. La crisis de combustible que ahora azota a Rusia es una vulnerabilidad estratégica clave, exacerbada por las sanciones y los ataques previos del país en la frontera con Rusia a sus refinerías. Esto recuerda poderosamente a las guerras de desgaste del siglo XX, donde la logística y la infraestructura de suministro se convierten en objetivos tan importantes como el frente de batalla, determinando la capacidad de prolongar el conflicto. La nación exsoviética ha estado atacando sistemáticamente la infraestructura de combustible rusa durante meses. Un esfuerzo que está dando sus frutos, como vimos con el ataque a la refinería de Novochakinsk y la persistencia de los incendios confirmados por la NASA. Este incidente se conecta intrínsecamente con la tensión creciente entre Estados Unidos y Rusia, donde la diplomacia se ha convertido más en una herramienta de obstrucción y engaño que de resolución constructiva. Además, la presión de Estados Unidos sobre India, con aranceles impuestos para disuadir la compra de petróleo ruso, parece haber tenido un efecto contrario, empujando a Nueva Delhi a buscar alianzas alternativas y un realineamiento geopolítico. Este es un desafío directo a la hegemonía estadounidense, una tendencia global de formación de bloques y resistencia a un orden unipolar. El dron ruso que explotó en Polonia un día antes de los ataques a la planta de Mukachevo, adentrándose 100 kilómetros en territorio polaco, subraya la proximidad y el riesgo de desborde del conflicto para los países de la OTAN, quienes respondieron con una protesta formal, un acto que indica cautela, pero también firmeza ante la amenaza. Su pronóstico de plazos: ¿cuándo sucederá un cambio decisivo en la zona de conflicto? Indiquen mes, año y una razón clave para su predicción. Los próximos días y semanas serán decisivos, marcando el camino hacia un futuro incierto y potencialmente explosivo. El colapso diplomático total es una amenaza muy real y tangible, casi una certeza. Si Estados Unidos y el país en la frontera con Rusia abandonan definitivamente la mesa de negociaciones, lo cual parece inminente dada la intransigencia de Rusia, la guerra se prolongará indefinidamente, con un aumento exponencial del sufrimiento civil en ambos lados. Rusia, debilitada por la escasez de combustible, una crisis que podría afectar severamente su capacidad militar y estabilidad social interna,
podría verse obligada a redoblar sus esfuerzos militares o a buscar apoyo más agresivo y visible de sus aliados, como China, intensificando la confrontación global. La ofensiva de la nación exsoviética se intensificará, transformando la dinámica del conflicto y llevando la lucha directamente al territorio del invasor. Las imágenes de la producción en masa de su nuevo misil de crucero, Flamingo, con un alcance impresionante de 3.000 kilómetros, capaces de impactar profundamente en territorio ruso, han desatado un pánico comprensible en Moscú, revelando su vulnerabilidad. Este misil es un arma que cambia el juego, un desarrollo tecnológico real y significativo que prepara a la nación exsoviética para una guerra a largo plazo y una estrategia ofensiva respaldada por la nueva retórica de Estados Unidos. Un cambio fundamental en la forma en que se librará la guerra, pasando de la defensa territorial a una ofensiva estratégica profunda. Un escenario incontrolado podría llevar a una confrontación directa y abierta entre la OTAN y Rusia, con consecuencias impredecibles y devastadoras para el orden mundial. El acercamiento de India a Rusia podría consolidar un nuevo eje de poder global, desafiando la hegemonía occidental y fragmentando aún más el panorama internacional. En el peor escenario, una escalada incontrolada, veríamos a Rusia responder a los ataques profundos con agresiones a intereses occidentales fuera del país en la frontera con Rusia, desembocando en un conflicto a gran escala. El escenario probable, una ofensiva ucraniana intensificada, desestabilizaría las líneas de suministro rusas, agravando su crisis interna y erosionando la moral. El mejor escenario, una posición de debilidad para Putin, vería los ataques de la nación exsoviética colapsar la logística rusa, forzando un acuerdo de paz genuino desde una posición de inferioridad. El escenario inesperado podría ser una nueva mediación de terceros, como China o incluso potencias del G7, sin la iniciativa estadounidense, para evitar la catástrofe global. Pregunta para ustedes. Comprobemos la geografía de la emisión. Ciudad, país y se puede una bandera. ¿Estamos en la cúspide de una escalada militar sin precedentes? ¿O es este el preludio de un cambio de poder global que redefine las alianzas y el futuro de las naciones? La respuesta a esta pregunta podría determinar el destino de millones. Compartan sus teorías, sus análisis y sus miedos más profundos en los comentarios. Su perspectiva es crucial para entender este momento histórico y las fuerzas que lo moldean. Suscríbanse a nuestro canal para obtener análisis profundos, honestos y sin censura sobre la política mundial. Es su escudo contra la desinformación y la propaganda en estos tiempos turbulentos. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización vital, ningún desarrollo que pueda cambiar el rumbo de la historia, tal como la conocemos. Denle me gusta a este video si valoran la verdad, el análisis riguroso y la visión crítica en tiempos de confusión y medias verdades. Y por supuesto, compartan este contenido con sus contactos, con sus amigos y familiares, para que más personas estén informadas, despiertas y puedan formar su propia opinión en este complejo ajedrez global, donde cada movimiento cuenta.